Muy bien, buenos días. Mi agradecimiento a Sanofi por habernos confiado la tarea de comunicar en el primer simposio con su producto aprobado la experiencia de una unidad de reumatología en España. Es un placer para mí estar aquí con vosotros esta mañana. Lo que voy a hacer es contaros de la forma más sintética posible qué nos ha pasado con sarilumab desde septiembre de 2018. Es un fármaco que nos planteamos utilizar por diferentes motivos. Lo primero, por una consideración positiva sobre el valor diferente que puede tener utilizar el bloqueo de IL-6 en artritis reumatoide, por la gran cantidad de población AR monoterapia con la que nos enfrentamos en práctica clínica diaria en reumatología y en artritis reumatoide, por unos datos de farmacocinética interesantes a la hora de tener un repertorio a futuro por seguridad o por optimización de dosis con el fármaco y por un acceso al mercado competitivo que duda cabe. Son datos de un estudio observacional no controlado, es una cohorte de pacientes que empezó en septiembre. Tienen al menos 3 meses de exposición, el análisis en cuanto a la eficacia. En cuanto a la seguridad, con una dosis recibida lo hemos incluido en el análisis. Hay múltiples evaluadores, lo que le da riqueza al estudio en cuanto a realismo y a poder transmitirles lo que es un poco la práctica real con sarilumab. Y hemos enviado los datos al Congreso Americano. Quizá una de las diapositivas más interesantes y diferentes es la de la epidemiología, la radiografía de cómo eran nuestros pacientes, ¿no? Los pacientes que se han tratado con sarilumab. Eran sobre todo mujeres seropositivas, todavía con un alto porcentaje de daño estructural cuando empiezan el fármaco, cuando empiezan con el biológico, incluso en pacientes naivas biológicos. La mayoría se trataba con corticoides, 3/4 partes. Hay un porcentaje, para mí interesantísimo, que una cuarta parte de los pacientes que tienen menos de 2 años de enfermedad, quizá eso ha podido matizar para bien, es un sesgo, una selección positiva, parte de los resultados del estudio. Naiva biológico, 37%, es decir, menos de 2 años, 37% de pacientes que no han pasado por otra terapia biológica. Había mucha monoterapia, también había combinación con leflunomida y sobre todo con metotrexato, pero sobre todo monoterapia. En cuanto a la eficacia, sobre todo el titular es que la monoterapia no lesiona excesivamente la eficacia. Incluso en nuestra cohorte de pacientes, los pacientes con monoterapia han tenido una evolución mejor. ¿Tiene eso significación? Probablemente no, haya un sesgo dentro de la variabilidad de utilizar con un inhibidor de anti-interleuquina 6 un FAME como metotrexato. Quiero pensar que el reumatólogo que insiste o persiste le pide al paciente que mantenga metotrexato es porque considera esa artritis reumatoide una artritis reumatoide de más actividad o de más carga de la enfermedad. En todo caso, las diferencias no han sido grandes a la hora de combinar el biológico o dejarlo en monoterapia. En cuanto a población naive a biológico en relación a pacientes que venían de otras terapias, pues lógicamente un poco el dibujo histórico que estamos acostumbrados con cualquier terapia, no solo biológica, sino también con los sintéticos dirigidos. A paciente que viene de más guerras, más deterioro de la respuesta clínica. Hay un pequeño grupo de pacientes, 7 pacientes, que vienen de inhibidor JAK, tocilizumab. Estoy seguro de que les interesa. No he estratificado, no he analizado de forma independiente la evolución de estos pacientes. Creo que de momento, a día de hoy, es solo anecdótica. Sí le puedo decir que uno tenía la curiosidad de saber si después del uso de un JAK que falla, ya no crece la hierba, si ya no hay nada que pueda valer. Tenemos experiencia en ambos sentidos. Hay pacientes que vienen de un fracaso completo a JAK, con fracaso completo a sarilumab, y también tenemos pacientes que vienen de una ineficacia clara a JAK, a JAK-inhib, y una respuesta completa a sarilumab, con lo cual la conclusión mía es: merece la pena intentarlo, puede merecer la pena intentarlo.
En cuanto a remisión o baja actividad DAS, les insisto en el patrón histórico de deterioro de la respuesta, de menos probabilidad, obviamente, a mayor número de terapia previa de la que viene el paciente. Los datos de remisión DAS y ahora de CDAI en pacientes naive a biológico pues son interesantes. Si han estudiado, si han revisado el estudio Mobility, pues son sensiblemente mejores al Mobility, también al Target, al fracaso de la terapia biológica previa. ¿Por qué? Probablemente porque las condiciones de los ensayos clínicos sean muy diferentes a las nuestras y también por la horquilla de tiempo de enfermedad en la que, les insisto de nuevo, me parece novedosa que haya una población de artritis reumatoide con tan poco tiempo de evolución. Estos son los CDAI en baja actividad y en remisión, en relación a si el paciente estaba en monoterapia con sarilumab o en combinación con FAME. Para mí es muy importante el efecto ahorrador de corticoide que tiene sarilumab. A 4 meses veníamos de solo un 25% libre de corticoides, casi se dobla en 4 meses el número de pacientes sin ningún miligramo de prednisona o de flacacor. Y bueno, la diferencia clara del tiempo de enfermedad, no solo el número de tratamientos, sino cómo se aumenta hasta un 20% la probabilidad de que el paciente consiga la remisión si tiene menos de 2 años de enfermedad o más de 2 años. Tema hot topic, sin duda, es el dolor. No tengo datos definitivos sobre el dolor. El dolor es complejo de valorar en la consulta. Nosotros hemos cogido una selección de pacientes, entre los que algunos han mejorado la actividad de la enfermedad, ha mejorado de forma global y otros no. Dentro de los que no han mejorado, y hemos medido el dolor, hay un pequeño grupo de 5 pacientes donde hay mejorías de hasta el 50% de EVA de dolor, considerando su tratador subclínico que el recuento de articulaciones inflamadas no se ha modificado. ¿Puede tener un impacto sobre el dolor? Sí, puede tenerlo. ¿Es igual, mayor, inferior que el de los JAK? No lo sé. Pero que hay un efecto sobre el dolor y que se puede ponderar en esa población de pacientes donde uno cree que el control de la actividad inflamatoria no va a ser mayor en cuanto al recuento articular y que lo que apuesta es por darle mejor calidad de vida, ponerle las cosas fáciles de la enfermedad al paciente, cabe esa ventana de oportunidad. En cuanto a la diabetes, y de forma también anecdótica, es un titular blando, pues 3 pacientes de la cohorte que les estoy presentando tenían una diabetes tipo 2, con un control pues, no en objetivo de treat to target. Uno estaba con un inhibidor de PP4, otro con un inhibidor de GLP1, otro con metformina, sea porque el corticoide se redujo, se eliminó, sea porque tiene un efecto sensibilizador para la insulina o disminución de resistencia para la insulina. Está el trabajo de Anas de los japoneses en 2011, llama la atención. Es muy difícil encontrar un bioperfil hoy en día para seleccionar una estrategia biológica o de sintético dirigido en nuestros pacientes. El síndrome metabólico, la diabetes, es una ventana de crecimiento y de selección de pacientes. En el futuro nos tendrán que dar más datos. La seguridad. Los titulares de la seguridad es que no hay titulares, no hay sorpresas. Lo que podemos esperar de un inhibidor de interleuquina 6 es lo que nos hemos encontrado. En cuanto a lo que nos ha contado el paciente que ha sentido en los primeros meses de administración del fármaco, viejos conocidos, cefalea, mal estado general. Los devices se han tolerado en general bastante bien, solo un problema con un paciente que prefirió no seguir por reacción en el punto de inyección, en general bien, tanto jeringa como autoinyector. Tenemos una cohorte similar en ambos. Favorable, como cabría esperar, el perfil de seguridad al paciente que tiene monoterapia y no combinación con FAME. En cuanto a los eventos adversos que han llevado a la suspensión del fármaco, pues 2 neutropenias, ninguna por debajo de 500, no hemos tenido ninguna neutropenia por debajo de 500. La reacción cutánea que le comentaba, un paciente en el que las infecciones respiratorias fueron recurrentes y una hipertransaminasemia de 3 títulos sintomática por una sobreexposición al fármaco por confusión del paciente. No hemos tenido a día de hoy
ni ninguna infección grave, ni ningún evento adverso considerado grave, teniendo en cuenta aquellos que generan la necesidad de ingreso hospitalario, de terapia endovenosa o que han puesto en riesgo la vida del paciente. Cero diverticulitis, neumonía, infecciones de tejido celular subcutáneo aparecerán. El tiempo medio de exposición son menos de 6 meses, seguro que aparece la infección del tejido celular subcutáneo y la neumonía probablemente, y solo una elevación del nivel de LDL sobre una basal de 120 a más de 200 miligramos en el paciente. Esto es un poco lo que hemos visto con los ensayos de registro. No hay tampoco una mejoría grande sobre lo que ya teníamos presupuestado con sarilumab, y sobre todo digo que el hazard ratio es todavía muy confundible en cuanto a que el tiempo de exposición son 7 meses en el mejor de los casos. Vete terminando, que no... En la penúltima diapositiva le ponía simplemente el ejemplo de las 2 neutropenias que hemos tenido. Ambos son pacientes naivos a terapia biológica o a sintético dirigido. Un paciente cuya artritis reumatoide ya generaba una neutropenia histórica, en la que cuando se administra sarilumab, pues esa neutropenia se acentúa, baja hasta 520 y con la suspensión del fármaco se recupera inmediatamente. Un segundo paciente con un nivel histórico de neutrófilos en los que hay una neutropenia moderada, de en torno a 1000, y con una recuperación inmediata. Y sobre todo, que esa neutropenia aguda, violenta, pues no se asocia ni a mucositis ni a infecciones. Las conclusiones, pues sarilumab en nuestra corte ha llevado a baja actividad al paciente y a la remisión, sobre todo en poblaciones de artritis reumatoide poco desgastadas, poco evolucionadas, con más probabilidad que las que han fallado a biológicos, pero en estas también. Puede tener un plus en pacientes en los que no hay respuesta clínica desde el punto de vista de la clinimetría inflamatoria, en la variable dolor, y puede tener un valor añadido en el paciente con diabetes mellitus, a confirmar por su práctica clínica y por estudios. Es un medicamento sobre todo previsible dentro de la seguridad que ofrece un anticuerpo contra IL-6 de la que ya tenemos experiencia, y tiene un efecto ahorrador de corticoides no despreciable en su afán de controlar la actividad inflamatoria. Muchísimas gracias. Vamos con el turno de preguntas.